Quiero, además de los pasajes que ya se han leído, leer con ustedes, o leer para ustedes, Proverbios capítulo 3, del versículo 1 al versículo 12. Dice así la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El tema de este día es el individualismo. El individualismo es un problema que no solo, por supuesto, atañe al mundo, atañe a la iglesia. Yo quisiera que, al margen del contexto de lo que sucede en la filosofía del individualismo en el mundo, consideremos personalmente lo que el individualismo daña a la iglesia y cómo el individualismo llega a ser parte de lo que es la iglesia. Cuando en estos días se lamenta los efectos de la pandemia sobre la iglesia, donde muchos creyentes no regresaron a las iglesias, no me parece tan malo, o no me parece malo, me parece bueno, porque Dios acude también a la iglesia. Y la iglesia no tiene problemas los que no están. Ellos son los que tienen problemas. La iglesia es de Cristo. La iglesia florecerá y Dios añadirá los que han de ser salvos. Lamentamos a veces incluso los efectos que ha tenido sobre algunos líderes esto. Pues también de eso sacudió Dios a la iglesia a través de esta pandemia. Y menciono esto porque muchos gestan un carácter individualista en la iglesia. Y cuando suceden estas cosas, pues parece que ha sido un caldo de cultivo para ellos, cuando hoy tienen el pretexto perfecto para decir, yo veo los cultos en las redes, sí, la comunión, yo oigo predicaciones en las redes, sí, pero la predicación sin comunión no sirve. Pablo dijo en Efesios, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Algunos argumentan, como en el caso de la iglesia de Corinto, yo soy de Cristo, mi pastor es Cristo. Un anarquismo que tiene que ver con el individualismo. Porque a veces no pensamos que las doctrinas que el mundo esgrime y que el mundo va promulgando no llegan a la iglesia. Sí llegan a la iglesia. Sí llegan a la iglesia. Cuando no vivimos la comunión en el estricto sentido del cuerpo de Cristo, como debemos de vivirla, todo puede hacernos daño.
Y la Biblia, respecto al individualismo, tiene un antecedente muy interesante. Aparece en el libro de Génesis, aparece inmediatamente en la creación. El diablo, tratando de trabajar y de convencer a la mujer para desligarla de Dios. Y entonces entra en un diálogo con ella y le dice: con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol. La mujer dice: no, porque el día que yo coma de ese árbol voy a morir. Y entonces el diablo le dice: no, lo que sucede es que vas a ser como Dios. Es decir, tú puedes ser un Dios. Y le pareció demasiado atractivo a la mujer y comió y le dio a su esposo y comió. Y la palabra muerte no es finalizar, es separarnos. Y la muerte de la que Dios estaba hablando con el hombre era de la relación que el hombre debía tener con Dios. No podía el hombre estar separado de Dios. Adán era un hombre feliz, era un hombre con mucha paz, amaba perfectamente porque todo lo tomaba de la relación que tenía con Dios. Pero cuando eso cambia y el hombre desobedece, entonces se rompe un vínculo. Y al romperse el vínculo, desaparecen los atributos naturales de Dios en la vida de Adán. Entonces ya el entendimiento no aparece porque se apagó la luz. La Biblia dice: Dios es luz. El amor se complica y desaparece en su esencia como Dios lo concibe, porque el hombre se separó de Dios. Y lo que vemos es que Caín mata a su hermano Abel. Y como las cosas que de Dios el hombre tenía, en lo que Dios lo creó, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, desaparecen. Y lo que sigue después, cuando Adán comienza a tener sus generaciones, dice que sus generaciones fueron a imagen y semejanza de él, no de Dios. ¿Por qué? Se había reproducido el pecado y la independencia que Adán y Eva habían aceptado por una propuesta del diablo se consuma. Cada quien quiere su propio imperio, su propio trono, su propio derecho y su propia vida. Dios lamenta mucho lo que había pasado, porque sabe Dios inmediatamente lo que iba a suceder cuando Dios desapareciera en la vida del hombre y solo quedara una sombra de Dios en Adán y Eva. Pero Dios ya no estaba allí, ya no estaba en el ser, porque el hombre había decidido separarse de Dios. El día que comas del árbol del bien y del mal, ciertamente te vas a separar. Y el hombre decidió separarse. En los capítulos siguientes, por ejemplo, vemos a Nimrod, el primer poderoso de la tierra. Es decir, eso es muy elocuente respecto al individualismo, porque el individualismo no nació como una doctrina el siglo pasado. No. Eso tiene su efecto en la independencia de Dios. Y entonces Nimrod, el primer poderoso de la tierra, se pone delante de Dios y con un puño lo amenaza, como diciendo: tú y yo no tenemos nada que ver. Y entonces se apropia, es el primer poderoso, porque empieza a crear un imperio, es decir, coerciona o manipula a otros para que los sirvan en los propósitos que él tenía. Y entonces dice: hagamos una torre y lleguemos hasta donde está Dios. Está consciente de Dios por aquella sombra que le quedó al hombre de Dios después de la desobediencia, pero él es su propio imperio y él es su propio dueño. Él establece sus propios principios. Y entonces esto comienza a ser destructivo en todos los ámbitos. Dios había creado al hombre en el propósito divino. Dijo, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Luego dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Diríamos: no al individualismo, dijo Dios. No al individualismo. No es bueno
no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces empieza a crear un colectivo, empieza a crear una compañía, empieza a crear instituciones, porque no es bueno que el hombre esté solo. Debería de entenderlo el hombre por el solo hecho de que aparece en la Biblia, pero no. Entonces, Dios le dice, cuando une al hombre y a la mujer, y los dos serán una sola carne. Y entonces halló Adán que ella era carne de su carne y hueso de su hueso. Estaban asociados. ¿Por qué? Bueno, ese es el propósito de Dios. El problema del individualismo es que afirma y defiende la superioridad del individuo sobre cualquier colectivo. Un anarquismo. No hay gobierno, nadie me gobierna. No al principio de autoridad, no a someterme, no a obedecer. Es anárquico. Él es el dueño, el rey, el señor de su propia vida. Y entonces, como ideología, enfatiza la dignidad moral del individuo. Él es el centro de todas las cosas. Como se lo dijo el diablo, serán como Dios. Y el problema del individualismo lo vivimos históricamente en todos los ámbitos del mundo, históricamente. Ha dañado, ha hecho mucho daño, pero ¿qué sucede con el individualismo en la vida del creyente? ¿Hay individualismo en la iglesia? Sí, sí hay individualismo. Lamentablemente hay individualismo en la vida de la iglesia. Entendiendo también que el individualismo es algo gestado por el diablo, es decir, donde hay individualismo está el diablo. Quiero dejarlo muy claro, donde hay individualismo está el diablo. Para que al entrar en las entrañas de la iglesia y descubrir el individualismo, no lo justifiquemos, sino entendamos que donde está el individualismo está el diablo. Como donde hay división está el diablo. Es innegable, es decir, eso tiene un contexto bíblico, histórico, claro, muy evidente, y tenemos que establecerlo. Donde está el individualismo está el diablo. Ahora, el individuo, el creyente, el individualismo ataca al creyente en el campo de acción del diablo en la vida del creyente. Si el diablo no puede entrar a nuestra vida, es imposible. Nunca podemos ser posesionados por ningún demonio, ni aquellos que andan hablando de que el demonio de la flojera y que el demonio del enojo y que se vayan con el demonio. Eso no es cierto, eso es imposible. La Biblia establece claramente, somos templo del Espíritu de Dios. Él nos habita. El que ama mi palabra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Y Efesios capítulo 1 establece que fuimos sellados con el Espíritu Santo, fuimos sellados hasta el día de la redención. Somos participantes de la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. Todos esos pasajes que argumenta la Biblia tienen que ver con que es imposible que un creyente pueda ser posesionado. Pero no quiere decir que no haya un campo de acción donde Satanás trabaje en la vida del creyente. La mente es el campo de acción de Satanás en la vida del creyente. El diablo no podía entrar a Adán y a Eva, pero trabajó en el único campo donde podía hacerlo y los destruyó. El apóstol Pablo habla acerca de la armadura como algo indispensable para nuestra supervivencia
y nuestra militancia correcta en el Evangelio, para que los dardos de fuego del enemigo no penetren, no nos confundan y no entre él a un razonamiento con nosotros. Entonces quiere decir que el diablo siempre atacará contrariamente el plan de Dios colectivo, institucional, y siempre llevará al hombre hacia el individualismo. Es muy claro. Y entonces, de pronto, el diablo lo confunde al creyente, lo saca de su zona de seguridad, porque nuestra zona de seguridad es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Yo agradezco a Dios, bendigo a Dios por la iglesia. Sí, podemos decir, es que la iglesia tiene esto, y es que este hermano así, y aquel hermano, y lo que usted quiera, pero es el cuerpo de Cristo donde hemos sido edificados, donde hemos sido amados, donde nos sentimos fortalecidos en el tiempo de la debilidad. Y entonces es algo que Dios ha creado para nosotros, para nuestro bien, para bendecir a la iglesia. Y de pronto el diablo empieza a trabajar, no, pero fíjate que este hermano, pero fíjate lo que está diciendo. Yo puedo tener un problema doctrinal con alguna persona. El problema doctrinal o mi diferencia me va a hacer daño si me quedo allí. Pero si voy y comparto con alguien y digo, yo pienso esto, y entonces lo descubrimos, inquirimos en la Biblia, y entonces yo digo, bueno, una de dos, puedo tener un problema doctrinal que no sea esencial, pero si es esencial tendrá que cambiar. ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo. Lejos de dividirme y de darme una razón para decir, no, yo no voy a la iglesia porque dijeron esto o dijeron aquello. El diablo me está atacando en el campo de acción que él tiene contra mí, que es mi mente. Y cuando yo empiece a razonarlo, el diablo me va a dar argumentos. Y seguirá alimentándome, dándome argumentos hasta que me destruya y destruya mi comunión y mi relación en el cuerpo de Cristo. Voy a salir de la iglesia, voy a tratar de confundir a algunos, me los voy a llevar y después les voy a decir, ¿por qué no hacemos una iglesia? Y bueno, ¿qué no era el problema la iglesia? Pero así es de ridículo el pensamiento en nuestra mente, el individualismo, el rompernos, el separarnos. Y en esa parte nos hace creer que no necesitamos la iglesia, no necesitamos el servicio cristiano, no necesitamos los ministerios, no necesitamos servir a los demás, no necesito congregarme. Yo veo las predicaciones en el Facebook, yo sigo el culto y la comunión. La comunión era esencial, somos el cuerpo de Cristo. Y por más que usted quiera hablar mal de la iglesia, por más que usted quiera ver todos los defectos en la iglesia, Cristo ama a la iglesia. Es su amada, es su esposa. Y si usted comienza argumentando cosas malas, está atacando a la esposa de Cristo, a quien ella ve perfecta y sin mancha a través de Jesucristo. ¿Por qué insistir en encontrarle defectos cuando no puedo descubrir que es una bendición que yo sea cobijado por una comunión eclesial y vivir bajo el principio de autoridad en la iglesia? La iglesia primitiva, como colectivo, ninguno decía ser suyo lo que tenía. Todos eran de un mismo sentir, de un mismo espíritu. ¿Por qué? Es un colectivo, ese es el propósito de Dios. Así nació la iglesia, allí fundó la iglesia, allí llegó el Espíritu Santo. Es el propósito de Dios. Pero algo que traen los individualistas, algo que trae el individualismo en el mundo, lo he oído varias veces, y entonces por ahí se presenta alguien así medio tratan de hacer una personalidad filosófica de inteligentes y dicen, yo soy libre pensador. Yo soy libre pensador.
Y estaría interesante saber, ¿y qué piensan, no? Si eres libre pensador, ¿qué piensas? ¿Piensas que la ropa que traes fue producida por un colectivo? ¿Piensas que para que comas tienen que trabajar en el campo los campesinos en un colectivo? ¿O qué piensas? ¿Por qué eres libre pensador? Entonces, el libre pensador tiene la característica de que la verdad es él y su razón, solos, él y su razón. Como él perciba las cosas, como él vea las cosas, y entran aquí rasgos que se conectan de lo que hoy llamamos la posmodernidad, porque toda verdad es relativa, ¿no? De acuerdo a cómo tú la veas. ¿Dios es verdadero o es falso? Me dijo un joven cristiano, por cierto, me dijo, pastor, ¿sabe que Dios es relativo? Y le digo, ¿sabes que tú no has creído en Jesús? ¿Por qué? Dice, ¿por qué no acepta una idea? No, le dije, porque eso te lo sembró el diablo, le dije. Le dije, ahora explícamelo y te voy a demostrar cómo te lo sembró el diablo. Y entonces, cuando van a la universidad y escuchan algo que les parece interesante y lo quieren hacer como una configuración del mundo, de las filosofías y de la doctrina bíblica, y creen que eso es válido y quieren venir a sorprender y quieren venir a innovar y quieren venir a decirnos que ellos han tenido revelaciones extraordinarias. No, eso es mentira. Y le dije, lamento que te conozco de años y que ahora sé que tú no has nacido de nuevo. Después se ofendió y hasta lloró. Le dije, no, me estás manipulando. Deja de llorar, le dije. Y tienes que aceptar que si tú piensas así, tú no has nacido de nuevo. ¿Por qué tenemos que aceptar cosas que la Biblia no dice? La Biblia no es relativa, es la palabra de Dios. Dios no es relativo. Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Pero eso trae el individualismo, es decir, una degeneración, una enajenación y una degeneración en la personalidad del ser humano. Pero bueno, llevémoslo a la iglesia. El pasaje que leímos en Proverbios 3 es un pasaje muy interesante. Tiene muchas aristas este pasaje. Pero una arista, claramente, el padre está educando a su hijo para que no sea un individualista. Porque muchas veces nosotros educamos a nuestros hijos como individualistas. Pues haz lo que se te pega la gana. ¿No quieres estudiar? Allá tú. Si tenemos una amplia gama de frases que le decimos a nuestros hijos en el trayecto de su vida. Y que claro, cuando tienen 18 años y dicen yo ya tomo mis propias decisiones, no quiero ir a la iglesia, no es una decisión que la iglesia influyó o que la iglesia lo dañó. Es que en la casa creamos un individualista que no ha de creer en nadie, que desafía la autoridad de los padres, por supuesto desafía la autoridad en la iglesia y va a desafiar la autoridad social. Es un individualismo. Ahora, aquí el padre está educando a su hijo y le dice cosas muy valiosas que tenemos que rescatar en la comunión con la iglesia. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Es decir, mantente vinculado a las cosas que has aprendido, que yo te he enseñado. No rompas nunca con ese vínculo, nunca. En el capítulo 1 vemos al mismo padre hablándole a su hijo, diciéndole que acepte la dirección de su madre y la autoridad de su padre. Parece que ahora el hijo ha crecido en el capítulo 3 y le dice, no te olvides de lo que comenzó en el capítulo 1. No te apartes de la ley. ¿Por qué? Y entonces le da una razón. La Biblia no esconde razones, la Biblia da razones. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Por eso es bueno mantenerse vinculado a la enseñanza y a la ley que hemos recibido y
y que no vamos a reinventar el mundo por declararnos independientes. Átalas a tu cuello, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad en tu conducta colectiva. ¿Quieres saber cómo sobrevivir en tu conducta colectiva? Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia. Dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Eres un colectivo. Luego le dice, fíate de Jehová, no confíes en ti, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es un golpe al individualismo. De hecho, todo el pasaje lo es. Confía en Dios y nunca confíes en ti. Maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en Dios. Reconócelo en todos tus caminos y tu vida torcida, Él la va a enderezar. Porque, por cierto, algo que uno mira en la conducta individualista es una vida torcida. Es una vida torcida. Todos se lo dicen, pero él no lo entiende. ¿Por qué? Se le apagó la luz. No lo entenderá nunca. Y entonces le dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Qué maravilla. Qué hermoso. Es decir, Dios está hablando a través de este pasaje en la necesidad de nuestras relaciones correctamente, nuestra relación entre los hombres, nuestra relación en la casa, en la familia con el Padre, en la relación con Dios. Y está ordenando todos los ámbitos de relaciones que el hombre tiene, cómo debe de vivirlos. Sí, debe de tener una actitud de respeto y de obediencia y sujeción a sus padres. Sí, debe de tener una relación con la enseñanza, debe de tener una correcta relación con Dios y nunca debe de sentirse encima de Dios. Por lo tanto, debe de ponerse abajo de Dios, no confiar en Él y confiar en Dios. Pero vienen un montón de resultados, porque para eso Dios nos hizo, Dios nos diseñó. No nos diseñamos a nosotros mismos. Dios nos diseñó y nos diseñó para esas relaciones. Y dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros y tu lagar rebosará de mosto, es decir, estarás lleno de alegría. ¿Por qué? Porque estamos hablando del individualismo, ¿no? En la iglesia. ¿Y cuánta gente ha encontrado la razón correcta para no diezmar? Entonces, alguien me dijo, hermano, es que ya encontré que eso del diezmo es de la ley. Y dije, mira, y ahora me vengo a dar cuenta que eres un ignorante. ¿Por qué? ¿Abraham diezmó en la ley o en la fe? ¿Abraham diezmó en la ley o en la fe? En la fe. 500 años después vendría la ley. Y Gálatas 3, haciendo un reconocimiento de lo que sucedió en Abraham delante de Melquisedec, viniendo a la fe, porque Pablo está defendiendo la fe sobre la ley, dice también que cuando Abraham diezmó en la fe, en sus lomos venía Israel y toda su descendencia.
para entender que antes de que Israel diezmara en la ley, había diezmado en la fe. Y entonces me dijo, pues eso no lo había leído, por eso te digo que eres ignorante. Eres muy ignorante. Porque honra a Jehová con tus bienes. Una persona que no diezma tiene una conducta individualista. Yo les dije, donde hay un individualista, está el diablo. Donde hay una conducta individualista, está el diablo. Ahora, donde hay una persona que no se sujeta, como dicen los versículos anteriores, no reconoce una autoridad en su casa, a sus padres, no reconoce una autoridad en Dios, no reconoce una autoridad en la Biblia, es un individualista. ¿Quién está allí? El diablo. El diablo. No quería gastar este tiempo en estar hablando de la gente de allá afuera, del individualismo allá afuera, cuando aquí tenemos necesidad de entender que hay conductas individualistas, anarquistas, que no se sujetan, pero no solo no sujetarse, no servir a los demás. Algunos creyentes dicen, yo a lo que vengo, yo no hablo con nadie porque hay una bola de chismes en la iglesia y está de chismoso, ¿no? Diciéndonos, platicándonos. Y entonces, ¿y yo a lo que voy? No, somos un colectivo, vivimos en una comunión. Lo mejor que nos ha enriquecido es la comunión en el cuerpo de Cristo. No podemos menospreciar al cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. No podemos. Tenemos que vivir en torno a eso. Yo hablé un poco ayer con los adolescentes en el campamento de que ellos necesitaban vivir en sujeción. Era un tema muy bonito, llegar a la cima. Sí, todos queremos llegar a la cima y estamos pensando en el dinero. Queremos llegar a la cima y estamos pensando en una casa y en un coche. No, al propósito de Dios. Y yo les dije, ustedes tienen que sujetarse. ¿Por qué? Porque hay un principio de autoridad en la Biblia. Y toda institución que Dios creó le puso una cabeza. En el matrimonio, el hombre es cabeza. Cristo es cabeza del hombre. En la familia, los padres. Habla en el capítulo 6 de Efesios acerca de los esclavos y sus amos, el trabajo y los patrones. La iglesia tiene una cabeza, el pastor. Podemos criticarlo. Sí, pues si alguien me quiere criticar, lo va a poder hacer porque soy vulnerable. Pero algo me mantiene en autoridad, lo establecido por Dios. Y Romanos 13 dice, el que resiste a una autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Así dice Romanos 13. Pero cuando no queremos vivir en esa autoridad, cuidado. La familia tiene problemas fuertes. ¿Por qué? El hombre quiere vivir en el matrimonio con la mujer y los dos quieren mandar. Y nadie se va a dejar. Y van a vivir toda la vida y se van a dar hasta con la cubeta. Qué bonito es verlos cuando son novios. Lo siguiente que veremos es cuando están casados. ¿Por qué? Porque no respetan un principio de Dios. Efesios 5:21. Sométanse los unos a los otros. Sométase la mujer y sométase el hombre. Quiten su individualismo. Entonces el matrimonio no tendría tantos problemas. Pero los tiene a causa del individualismo. Porque el individualismo destruye la familia y la familia es un ámbito de sujeción y funcionalidad colectiva. Por último, quiero señalar algo. Hay una palabra en la Biblia que define al pecado, pero que define al amor también. Es la misma palabra, epitumea. ¿Y qué significa esa palabra?
Epitumea es en cuestión de amor. Hay amor ágape, amor filial, amor eros, estorge, epitumea. Y epitumea es aquel que usa a otra persona para satisfacerse a sí mismo sin que la otra persona le interese. Por eso se da mucho en el matrimonio y por eso se utiliza en el amor. Porque solo pretendo utilizarte a mí tú no me interesa. A lo mejor nunca nos lo dicen así, pero en la conducta nos damos cuenta que solo alguien nos está utilizando y no le interesamos. Nunca intente amar a una persona que solo se ama a sí misma, ni lo intente. A diferencia de ágape, ágape es el amor deliberado de la voluntad, no porque alguien lo merece, sino porque alguien lo necesita. Qué hermoso es ágape. Dice Romanos, cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Allí está el amor ágape. Ese es el significado de ágape. Cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Yo era su enemigo, no lo merecía, pero lo necesitaba. Y Cristo murió por mí para hacerme su hijo. Eso le da sentido al individualismo. Para entender que no podemos ser individualistas. Que necesitamos pertenecer a un cuerpo. Servir no porque alguien lo merezca, sino porque lo necesitan. Darnos porque alguien lo necesita. No ser egoístas, no decir, no, pues yo no me meto porque son muchos problemas. Parece que uno entra al servicio y se llena de problemas. Por amor, llénese de problemas. Porque otros lo necesitan, llénese de problemas. Porque otros lo necesitan, mantenga la comunión. Aunque tenga motivos y razones y el diablo aumente las razones para que usted se rompa de la comunión. No. Esto es necesario y esto es bueno para mí. Dios nos hizo vivir en familia, dice el salmista. Él hace habitar en familia al necesitado. Yo soy un necesitado. Usted es un necesitado. Y Dios nos hace vivir en familia. Cierre sus ojos. Dios, ayúdanos a entender cuando el mundo se mete a la iglesia, a discernir. Ayúdanos a filtrar cuando el mundo se mete a la iglesia. Y está dañándola. Ayúdanos. Ayuda a la iglesia Resurrección en Cristo, Señor, para vivir en familia, en la comunión, en el amor ágape. Sirviendo los unos a los otros, amando los unos a los otros, animándonos los unos a los otros, soportándose los unos a los otros, orando los unos por los otros. Ayúdanos. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús.